Buenas noches para todos, bienvenidos. Aquí estamos haciendo el último vivo del día. Esto está auspiciado por la gente de Federación Patronal de Seguros, de mi querido amigo Raúl Espertino y el grupo de asesores que nos da la posibilidad, ¿no?, de todos los días tener gente invitada en este momento tan difícil que estamos pasando. Así que si tenés que asegurar tu vehículo, no te olvides, allí el 9 de julio 1151 hasta la hora 15 en horario corrido. Y como siempre, el primero en conectarse, Matías Vicario. Hoy vamos a tener a Valentina Ternengo, una profesional de la ciudad de Río Cuarto, es psicóloga, y vamos a estar charlando con ella cómo está pegando en los chicos el tema este de la pandemia. Es psicóloga de pibes y niños deportistas y también de personas con discapacidad. Bueno, con Valentina vamos a charlar de ese tema. Hoy estuvimos a la siesta hablando en vivo y en directo con España, con Gaby Romero. Muy contenta Gaby con todo lo que está pasando allí en España. Y ya la tenemos a Valentina Ternengo, esta joven profesional de la ciudad de Ternengo. Es hablar de psicólogos y demás, ¿no?, en la ciudad de profesionales, realmente excelente. Y ahí la tenemos a Valentina. Hola Valentina, muy buenas tardes, noches. Gracias por prestarnos algunos minutos en estos vivos de Pasión por el Básquetbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Norberto? Muchas gracias a vos por el espacio y por la convocatoria. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, yo te escucho perfecto. Vos no Bien, sé si estamos saliendo bien contigo, pero no, bueno, vos sabés que cuando comienzo a averiguar con amigos y demás, me comentan que vos estabas haciendo esto. Bueno, creí conveniente en convocarte, porque es muy importante en los momentos que estamos viviendo el tema de los chicos, ¿no? En este caso los pibes. Y vos que te dedicás especialmente, en muchas especialidades, pero en esto específicamente, queríamos tener tu palabra, ¿no?, como profesional, y cómo estás viviendo vos en el consultorio, las consultas de los papás, de las mamás y todo eso. bien. Bueno, como ya de público conocimiento, esta situación está haciéndose muy larga. Estaba pensando como por dónde empezar, ¿no? A conversar sobre este tema que tiene como muchos puntos, muchos hilos de dónde Sí, empezar a tomar. Voy concretamente a lo que me decís del consultorio. Lo que se puede ver ahora a esta altura es enojo, sí. ¿no? Ah, Sí, mucho enojo en los niños y también en las personas con discapacidad, ¿no? En los mira, niños, como yo podría pensarlo desde la psicología como como una fase, ¿no?, que estamos atravesando y que inició allá por marzo, como una etapa de duelo, ¿no? Como un sí, proceso muy grande y que muy largo también. sí, Prefiero con esto, primeramente, ¿qué puede haber pasado, no? La negación. Bueno, esto va a pasar, va a ser un mes, va a ser un tiempo, no debe ser para tanto, es una gripe. Lo que uno suele pensar ante una situación desconocida. Y tratamos de sí, encontrar sí, respuestas, vemos qué nos dicen los medios, qué nos dicen las autoridades, y vamos viendo de qué manera vamos entendiendo lo que se nos presenta y que no podemos tener control, ¿no? Eso es lo principal, que uno no tiene control sobre esto. Y ya después puede aparecer la tristeza, la angustia de ver que realmente este virus, bueno, genera pérdidas, afecta la salud, el distanciamiento de los familiares, todas las situaciones que ya hemos podido conocer o experimentar y cada uno en su vida. Y a esta altura sí. creo que Y en ese, sí. perdón, Valentina, vos sabés que vos estás hablando y yo tengo un nieto que tiene, te lo conté, creo, el otro día, tiene 5 añitos y está enojado. Y cuando Ujú. vos me decís esto, ahí ha tocado ahora por qué es el enojo, ¿no? El encierro, ¿no? Y él no juega al básquetbol, él ahora todavía no hace deportes, pero acostumbrado a andar en bicicleta, va, viene, hace una cosa, y ahora no lo puede, y ahí está, fíjate vos, lo que le está pasando a él, es el enojo. ¿Y qué te dicen con ese enojo los chicos cuando llegan al consultorio? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué expresan? Primero, como ya no hay un entendimiento, imaginemos que nosotros como adultos nos cuesta un poco seguir entendiendo hacia dónde vamos y qué va a ir pasando, principalmente por la ansiedad que esto genera, que la ansiedad se define como este temor anticipatorio, ¿no? A ver qué va a pasar, qué va a suceder. Y Sí, cuando no llega esa situación, se extiende. Y en este caso es, le sacamos el colegio, no pueden ver a sus familias, no pueden estar con sus amiguitos, ni hablar si practicaban un deporte. Entonces todo eso ya, como te decía al principio, en algún punto uno lo puede
seguir comprendiendo. Pero los niños ya a esta altura tienen otra noción, ¿no? Sí. Psíquicamente hablando. Si es difícil para nosotros, imaginemos para ellos que su tiempo es distinto, ¿no? Las horas son mucho más cortas porque nosotros tenemos el trabajo, tenemos lo económico, tenemos un montón de otras comprensiones que no tienen que ver con lo concreto que ellos quieren, estar con sus amigos, estar con su familia. Y esto que me imagino en el consultorio es, ¿qué pasa que mamá está todo el día hablando por teléfono? De niños que, por ejemplo, son médicos, entonces no les queda otra que estar respondiendo esas llamadas. Un pacientito me decía la otra vez, mamá dice una llamada, pero en realidad después le aparece otra, entonces termina hablando como 2 horas por teléfono. Claro. Y es también de que sus papás, en este caso, ¿no? Y en los otros casos es ¿hasta cuándo? Los otros días un jugador que tiene una discapacidad, que juega en el equipo donde estoy trabajando, me dijo, sí, pero estoy enojado. Entonces le digo, ¿por qué estás enojado? Y me dice, porque ya no veo el momento de que esto termine de una vez. Y perfectamente lo dijo. Así que me parece como importante valorizar esto que pueden decir los niños, las personas, adultos, adolescentes, con discapacidades, sin discapacidades, en la emoción que están sintiendo, que es normal, ¿no? Normalizarlo. Sí, seguro. Aparte, Valentina, otra cosa, ¿no? Se les juntó a los chicos, lo virtual de la escuela, los trabajos en casa de los papás y mamá, porque papá y mamá están trabajando en casa, la mayoría, todo el día con una computadora. No le prestan la atención necesaria. ¿Y ellos qué terminan haciendo? En un rinconcito con un teléfono, porque a veces le tenés que dar un teléfono o una tablet, o prenderle el tele, que a veces no se puede porque los papás están trabajando, y terminan en su mundo, ahí sentado en un sillón. Y bueno, yo creo que por ahí viene todo esto, ¿no? El no poder ver a los abuelos. Por ejemplo, mi nieto le dijo a mi hija, estoy triste. ¿Por qué estás tan triste? Porque extraño a los abuelos, ¿no? Y bueno, y extrañamos nosotros grandes. Yo no me quiero imaginar una criatura, ¿no? Sinceramente no. Es muy doloroso, es muy doloroso. Llega un punto que sí, llega a ser doloroso ponerse a pensar en esto, porque es como esto, ¿no? Como no sabemos hasta cuándo, hasta dónde y también de qué manera vamos a salir de esto. Yo creo que de algún modo nos va a afectar emocionalmente, y a los niños en este punto, si ya vamos por los 6, casi 7 meses, y no se sabe la vuelta de la escolaridad y de los deportes, dependerá cada deporte, ¿no? El deporte y el espacio educativo son 2 espacios sumamente, digamos, formativos, además del familiar, ¿no? Y pensemos en esas personas que no encuentran una contención en su familia a veces, y que su único espacio es lo educativo o el deporte. Y bueno, y eso... Claro, aparte, claro, lo acostumbrado de los chicos, ¿no? Tener 2 horas, a veces día de por medio, lunes, miércoles y viernes, poder encontrarse con el compañerito. En esto estamos hablando del club, no hay ni hablar de la escuela. El traslado a veces en las charlas de los transportes escolares, que yo me contaba un señor en transporte escolar que decía, mi nieto no sabe las charlas que tienen ahí arriba. Bueno, se le ha perdido todo, pero no en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Va a ser difícil recuperar, Valentina, todo este tiempo perdido. Ahí lo dijiste, se ha perdido todo eso, ¿no? Por eso al principio te comentaba esto como un gran duelo, ¿no? Que si bien sabemos que en algún momento vamos a volver, no sabemos de qué manera, bajo qué normativas, con qué modalidades, digamos, la esperanza es que sí vamos a volver, por supuesto, pero no sabemos. Ojalá. En el mientras tanto, es duelar esto. Bueno, todavía no puedo ver a mis abuelos, todavía no me puedo juntar con mis compañeritos, todavía no puedo ir al club, no puedo practicar ese deporte. Son muchos duelos que se van dando mes a mes. Entonces, cuando escuchan las noticias, que por ahí lo sugerimos mucho a los psicólogos, no consumir tanto la información que se está dando, porque genera más ansiedad, ¿no? La información ya está, ya la sabemos, hay que actualizarse una vez a la semana, o bueno, 2 veces a la semana, como para saber hasta dónde uno se puede manejar. Pero en demasía genera más ansiedad, depresión, angustia. ¿Y cómo? Yo la verdad que claro, uno está en un medio de comunicación y yo, bueno, estoy todo el día a la mañana y les leo, y recién me conecté un poco más tarde porque estaba conectado con la gente que está en los incendios en la falda, está haciendo un desastre a esta hora, y después llegás a casa y seguís con lo mismo, ¿no? Por eso, yo decía, los medios de comunicación
que tienen que informar, por cierto, ¿no es cierto? Más lo televisivo, al mediodía tendría que haber una suspensión de pasar esa noticia, porque la hora de comer o de almorzar, que es el momento que están juntos, y ver muertos y muertos, es tremendo. Me angustia a mí, no me quiero imaginar un niño que por ahí ellos no tienen mucha noción, saben que hay una pandemia, porque la mamá y el papá se lo dicen, pero por ahí ellos han perdido la noción del tiempo, han perdido la noción de qué hora es, ellos no saben la hora, así que algunos no la saben, están en otra cosa, pero ven eso y es tremendo, es tremendo y yo no sé cuál va a ser la situación de ellos, hoy estamos hablando de los chicos y las personas con discapacidad después que pase esto. Vos sabés que Bueno, no me lo quiero imaginar. y la verdad es que podríamos pensar un montón de escenarios, optimistas, por supuesto, siempre, pero también algunos que Sí, son alentadores, sí. Creo que el ser humano, las personas, tenemos mucha capacidad de adaptabilidad, ¿no? O de adaptarnos a estas situaciones. Como se dice, somos animales de costumbre. Pero sí, sí, hay algo muy central que es lo emocional, que eso ya no es una costumbre. No podemos acostumbrarnos a sentir el desapego de la familia. Por eso es lo que nos hace humanos justamente y no animales, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, llega un momento en donde la capacidad de cada uno dependerá de las, digamos, de las condiciones de cada familia, de las condiciones de cada niño y de cada integrante de la familia, ¿no? Y de lo que haya atravesado en este momento. ¿Cómo volvemos? No sé. seguro. Pero los otros días, en relación a lo que me comentabas, esto que los adultos nosotros decimos, bueno, una pandemia, hay que encerrarse y listo. Y ellos no Sí, saben qué es una pandemia, por qué hay que encerrarse, si bien se les enseña en las escuelas, y yo he visto trabajos de los docentes que les sí, mandan, qué significa, qué es, por qué hay que usar el tapaboca, pero hay mucha fantasía por detrás, fantasía en el sentido de lo que uno imagina, que es esto, del no saber qué es la muerte, de no saber qué es claro, enfermarse un niño, ¿no? No tienen el sí, entendimiento que los adultos tenemos. Entonces hay que sentarse y, como me dijo la otra día una pacientita, esto de ¿y por qué la pandemia? ¿Qué es una pandemia? Y le pregunté y empezamos a hablar del mundo, de que hay una persona que se infectó en un lugar y que esa persona viajó. Hay que explicarlo con una didáctica diferente. Y claro, después, como para que ellos lo entiendan. para que lo entienda, Claro, y que aparece, mi abuelo es grande, es de riesgo, me dice, y es lo que todo el mundo dice. Y tengo miedo sí, que se muera. Y se largó a llorar. Por supuesto. claro, sí, sí. Eso uno sabe que son los temores, y ellos te lo dicen por teléfono, te lo dicen en un video, ¿no? Y yo tengo 62 años, y la verdad que ya todo me afecta, y me afecta mucho, no, los tengo a 10 cuadras, y no saben lo que es no poder ir a besarlo y abrazarlo, y yo sé que tienen ese temor, no sabes que sé que tienen ese temor, y abuelito, cuídate, igual que a mi señora, no podemos ir a verte porque te podés contagiar, y todas esas cosas. Bueno, mi hija habla con ellos, pero tienen ese temor, no me quiero ni imaginar tampoco, Valentina, en esas cabecitas, qué es lo que pasará dentro de ellos, ¿no? ¿Qué pasará dentro de ellos? Sí. Por eso Es es muy tremendo. hablar con ellos, preguntarles cómo hizo tu hija, que le dijo, ¿qué te pasa? Insistió. Insistamos en preguntar qué es lo que le está pasando, si los notamos distintos en su estado de ánimo. A veces también las pantallas generan como mucha ansiedad también, ¿no? Estar Sí, permanentemente con información de muchos estímulos, esto ya es bastante sabido en muchas investigaciones, pero bueno, sí, regularlo un poquito más, en algún momento sentarse y ver qué pasa, por qué tiraste esto, por qué reaccionaste así, tenés ganas de llorar, está bien que llores, ¿no? Validarle siempre la emoción al niño para poder acompañarlo como familia, porque todo lo que se viva en este momento y se sienta, ellos tienen que entender que es normal, porque si no, seguro. Sí, sí, papá, a su mamá o a quien esté a cargo de él, o en el mismo hogar, preocupados por llegar a pagar, por supuesto, el alquiler, las cosas, la comida. Entonces a veces el niño no cuenta, no dice nada, para no preocupar por demás. Y ahí es cuando sí, puede tener a futuro una sintomatología más grave, podríamos decir, que tenga que ver con la sí. depresión, o que, por eso digo, no sabemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, pero siempre lo más saludable para un niño es que pueda expresar su emoción, es que pueda contarla, y si no la puede identificar, ayudarlo, ¿no? Claro, ayudarlo, sí. Ahora, Valentina, ¿y hay algún niño que te dice, por ejemplo, no quiero ir más al club o no tengo más ganas? ¿Hay algún comentario de algún
niño o niña que te lo diga o no? ¿Es el enojo nada más? No, no, al contrario, es como, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es Ya. todo el tiempo preguntando esto. Te comento la experiencia con el hockey inclusivo en discapacidad, Sí, ¿no? Se llama Cabure, que forma parte del Grupo Ure Rugby Club, sí, y sí. con los que venimos haciendo entrenamientos de Zoom desde Mira, abril. Vamos a decir, bueno, a sí, ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Van a sumarse? Bueno, probemos. Hicimos prueba piloto, se engancharon todos y hasta el día de hoy venimos sosteniendo esos entrenamientos con los chicos. Y eso, por más que digamos, bueno, no está lo presencial, esto por eso es lo alentador y lo optimista de esta situación. Hemos podido trabajar tantas cosas en relación al sentido de pertenencia con el club y con claro. su equipo, que bueno, ha tenido algo positivo. Si bien es muy complejo seguir acompañándolos, hemos trabajado en los valores, hemos aprovechado a trabajar otras cosas que quizás en la cancha no podíamos. A ver, lo haces porque uno como estando en un deporte inevitablemente lo transmite, pero Sí, acá sí. como esto. Y me parece que vino bastante bien, ¿no? Pero ya es muy Mira, largo. Esto en esto. Un claro. tiempo el psiquismo del ser humano lo puede sostener, pero más es complejo. Lo Bueno, vamos a ver y es lo que como está pasando, claro, es lo que está pasando con el básquetbol, ¿no? Que en muchos lugares y clubes los pibes dijeron basta, no seguimos más, y bueno, los profesores han notado, ¿no? La ausencia cuando hacen un Zoom, lo que no está el 100% de los chicos, que van un 30, un 20%, en algunos lugares un 50%, y bueno, y es el cansancio propio, ¿no? sí, Pero bueno, lo importante es que tuvimos eso, Valentina, hubo eso al menos. sí, sí, bueno, por eso, digo, en la idea de volver a futuro, sí están las ganas, pero en el presente, no, Sí, sí, no, no, claro. coincido. Sí, Ahora entiendo a qué te referías con la pregunta. claro. No, ahora no es un hartazgo porque es la Sí, conexión que falla, si no falla, si se traba la imagen, si somos más de 20 sí, conectados, si ya me cansé, a ver, todo se termina reduciendo a una pantalla. El trabajo es una pantalla, sí, la distracción es una pantalla. Entrenar también va a ser una pantalla. Es sí. como demasiado, ¿no? Entonces sí hay un Sí, hartazgo. yo creo que ahí está el hartazgo y lo que sí hay que destacar, ¿no? El trabajo, en este caso el tuyo como profesional de esta materia que es la psicología y el trabajo con los chicos, de los profes que trabajan, ¿no? También para que los pibes no pierdan la motivación, es realmente bárbaro, ¿no? Y es destacable los buenos profesionales que tenemos en nuestra ciudad, en todos los ámbitos, ¿no? Y, Sí. vale, ¿y cómo tenés que trabajar con las personas con discapacidad? Porque gracias a Dios se los pudo insertar, se los pudo incluir en distintos deportes, ¿no? Acá el básquetbol, el tenis de mesa. Eh, lo que pasa es que, claro, hablamos de básquetbol en silla de ruedas, por ejemplo, y hay distintas edades. Tenés un niño de 8 años y tenés una persona de 40, ¿no? Ujú. ¿Tenés pacientes que estén jugando al básquetbol, por ejemplo? O, bueno, dejando también los chicos de locura que recién nos comentabas, ¿tenés algún paciente de eso o no? ¿Estás No, de trabajando con ellos? No, no, en discapacidad solamente lo que es hockey y Sí. como mi acompañante terapéutico sí tengo a una paciente que está haciendo natación en Centro 11 Ah, y mira, claro, ella había empezado el año pasado y ella hoy lo identifica como su deporte, ¿no? Hablamos mucho del claro, deporte, sí, lo que ha podido trabajar, no es solamente ir a nadar, es su deporte y sí, eso es sí, lo que yo puedo decir ahora, necesito volver a mi deporte. Entonces ahí claro. sí lo he podido ver y cómo se trabaja en las edades, me decías. Sí, sí, porque viste que por ahí tenés un nivel, te especializás quizás en los niños deportistas, pero con discapacidad, pero hay también personas mayores, ¿no? Que lo decíamos recién, que también no es lo mismo tener la posibilidad de moverte, ir, que la no posibilidad de no poder andar y moverte en una silla de ruedas, por ejemplo. El encierro total, me imagino que debe ser muy difícil también para esas personas, ¿no? Sí, porque, a ver, el deporte es un espacio de inclusión, siempre lo digo, desde muchas áreas, podemos pensar desde una, bueno, lo vemos en las canchitas de fútbol en los barrios, los deportes de Sí, combate, como las artes marciales mixtas, esos son los deportes como principales
principalmente inclusivos, y hoy ya desde el siglo pasado han aparecido estos adaptados. Se adapta el reglamento y, por ejemplo, en lo que es básquet, cómo se manejan acá los del club, pero hay una división por categorías, ¿no? Por edad. En lo que es en Caburé, nosotros nos dividimos por edades a la hora de los entrenamientos. 6, 7 años hasta los 10, 9 años, dependiendo su contextura física, y después los adolescentes y adultos. Hacemos esas dos grandes ¿Y con divisiones. cuánto? No es una liga competitiva todavía. Claro, sí. ¿Y con qué comunidad de chicos estás trabajando, Valentina, ahí en Caburé? Ahí De principalmente personas. tienen que ser... Sí, discapacidades tienen que ser principalmente cognitivas, intelectuales o sociales, como conocemos el autismo y el Asperger, o los retrasos madurados y demás. Ah, bien, bien. Una imposibilidad física, porque bueno, en este caso no es adaptado todavía en el sentido que la cancha de hockey requeriría la entrada con una rampa, con otras cuestiones y adaptaciones, ¿no? Acá por eso solamente son más que nada intelectuales y cognitivas. Bien. Dependiendo, he tenido situaciones donde un hombre mayor de edad tenía mastora y no tenía lo verbal, y trabajamos mucho con que él sea el alcanza pelota, ¿no? Entonces, pensar en esto, claro, el deporte como algo inclusivo para todos, que todos tienen un espacio, por eso iba esto del inclusivo, y pensaba en esto, como me decías, de la silla de ruedas. Bueno, el deporte no solamente es inclusivo desde lo social, sino desde el psiquismo para poder proyectar ansiedades, temores, angustia. ¿No? Es el modo de descarga de muchas personas. Y la actividad física, por supuesto, como se habla en los gimnasios, el salir a correr. Sí. Bueno, Valentina, se nos va el tiempo. Seguramente podríamos estar charlando contigo varios minutos más. Pero primero quiero pedirte un consejito cortito para los papás y después que pases la dirección de tu consultorio, que pases cómo pueden contactarse contigo para que los papás que tienen este problema con los chicos puedan recurrir a una profesional como vos y los puedas atender y orientarlos lo que se puede hacer a futuro, ¿no? Bueno, antes que estaba pensando en transmitirte esto como psicóloga general, ¿no? Y qué importante sería que todos los clubes o que todos los espacios deportivos tengan psicóloga especializada en el deporte, porque es otra área diferente, ¿no? Si bien nosotros como psicólogos de la clínica podemos acompañar a las familias, en el área de la psicología del deporte podemos acompañar al club, a los jugadores y a la familia. Esa es la idea. Y, digamos, sería ideal que ahora los entrenadores estén asesorados también por psicólogos, porque esto escapa a lo técnico y a lo táctico de un deporte. Esto ya es puro que antes, verse sus conductas, su actitud ante alguna situación, diría cotidiana de antes, también se ha modificado. Estamos viendo que es esto de la pandemia, bueno, habilitarlo, como decía, en esta emoción, y no retarlos, por supuesto, jamás retarlos, porque tenemos que comprender más que antes a los niños, muchísimo más que antes. Y bueno, tiene que ver con esto, con el diálogo, poder hablar, poder escucharlo, y si consideran que hay algo que ya está haciéndose insostenible para la familia, sí, consultar y acudir a un profesional. Puede ser, por ejemplo, para la ayuda de lo académico, una psicopedagoga, una maestra particular, y en cuanto a lo emocional, sí, a un psicólogo. Sí. Bueno, vale, ¿dónde tenés tu consultorio? ¿Trabajás en la Clínica Regional del Sur? ¿Dónde estás? No, yo estoy atendiendo en un consultorio privado. Privado. Sí, estoy privado ahí en el centro. En el centro. Sí, no es un consultorio digamos, es mío privado propio. No estoy con Bien. Bueno, ¿y qué dirección tenés en el consultorio? Sebastián Vera 64,
y ahí ejerzo como psicóloga clínica a algunos pacientes deportivos y, bueno, trabajo antes, ¿no? Antes de todo esto en el espacio donde requiere el deporte. Bueno, Valen, muchísimas gracias. Ha sido muy clara, le dejamos un lindo mensaje a los papás, que presten atención a los chicos, que los escuchen, que dialoguen, y bueno, viste que escuchar y dialogar es lo mejor que nos puede pasar, y a veces no escuchamos ni tampoco dialogamos. Así que bueno, ojalá que esta pandemia nos lleve a escucharnos un poco más y a dialogar un poco más. Gracias, Valentina, ha sido muy amable y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a estar molestando, pero muy atenta por estos minutos que has estado con nosotros aquí en el aire. Siempre que sea poder difundir la psicología y poder promover el deporte como un espacio de salud mental, acá estoy. Bueno, gracias por todo. Un beso grandote. Chao, querida, gracias. Muy amable. Chao. Chao, chao. Suerte.